Bienvenidos al podcast de Contextico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? La mejor manera de resumirlo es que amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos la iglesia, amamos la teología, amamos la historia, amamos el arte, amamos el deporte, también amamos el cine, amamos los cómics, amamos los gadgets, amamos la tecnología, amamos el Real Madrid, amamos a la Cruz Azul, y amamos a nuestra familia, también amamos esto y aquello. ¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio del podcast de Contextico. Tardamos un ratote en poder grabar diferentes circunstancias caóticas. De algunas de ustedes estuvieron enterados, pero bueno, gracias a Dios pues estamos de vuelta. La verdad es que extrañábamos hacer esto y bueno, hoy vamos a tener un episodio que creo que va a ser de bendición para todos. Por el otro lado tengo a Carlos. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo vas? Hola a todos, ¿cómo están? Estamos bien. Como saben, ¿verdad? Pasamos algunas semanas muy complicadas con mi familia, pero pues estamos ya mucho mejor. Y bueno, sí, teníamos rato queriendo hacer podcast, pero no se había podido y por una u otra razón, ¿verdad? Pero ya estamos aquí. Entonces vamos a darle al tema de hoy. Ok, entonces en este tiempo que no estuvimos han pasado muchísimas cosas y bueno, todas merecedoras de nuestra atención y de nuestra opinión. Sin embargo, pues elegimos hablar de algo que ha despertado, o despertó quizá, más bien, controversia en los últimos días o últimas semanas, y que es una controversia actual todavía, porque es una situación en la que muchos se están preguntando cuál debe ser nuestra postura, y es el tema de si deberíamos ya estar reuniéndonos de nuevo como iglesia presencial o iglesia física, si es que dejaste de reunirte, por supuesto. Y queremos aclarar que esta opinión, no hay una sola opinión. Eso creo que es lo más importante, porque toda opinión tiene un contexto, y el contexto inmediato es dónde estás, dónde vives y cuál es la situación del lugar donde vives, ¿no? Eso es lo más importante, que a lo mejor para algunos esto tenga menor relevancia que para otros, pero es una pregunta interesante, y la controversia se avivó más porque una de las figuras más importantes del evangelicalismo o del medio cristiano, que es John MacArthur, emitió un comunicado junto con los ancianos de la iglesia de Grace, donde ellos pues se oponían a las restricciones que el gobierno había puesto de no poder reunirse, y emitió como es un comunicado, una declaración de fe prácticamente en esto, y decidieron reunirse de manera normal, sin ningún, bueno, no estoy diciendo sin ningún protocolo, pero de manera normal, vaya, con iglesia llena, según Phil Johnson, que es un miembro que sirve ahí en su iglesia. Publicó una foto donde él decía que pues iglesia llena, es decir, ahí no hay una restricción de espacio, y en la foto pues todo el mundo se veía incluso sin cubrebocas, ni obviamente mucho menos distanciamiento social, ¿no? Lo cual pues despertó o avivó esta controversia o esta conversación, que es una conversación muy común, y una duda que ahorita tienen los pastores y la gente que pues en su iglesia no se están reuniendo todavía, o los que sí. Entonces es un tema escabroso, es un tema delicado, es un tema que puede despertar pasiones, que nos puede inducir fácilmente al juicio, a la crítica, al juicio injusto incluso. Entonces esperamos pues con con la amabilidad con la que siempre queremos tratar todos los temas, esperemos que este episodio corto pueda ayudarte a tener a lo mejor una perspectiva un poquito más balanceada de este tema. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Qué opinas de todo este tema? Bueno, yo creo que hay dos temas
unidos en este asunto y que podemos separar un poquito también. Aunque son lo mismo en realidad, sí creo que hay dos asuntos aquí. Uno es la figura de John MacArthur y lo otro es esta cuestión de cuándo deberíamos de abrir nuestras iglesias y cómo deberíamos de abrir nuestras iglesias, que ahora se han unido a un mismo asunto, porque John MacArthur ha dado un paso, no sé cómo llamarlo, sino, no sé si decir radical o un paso, un desafío al gobierno y a tantas cosas. Digamos, ha dado de qué hablar. Pues John MacArthur ha dado de qué hablar. Y al ser John MacArthur, esto se intensifica mucho más. Entonces, yo creo que hay dos asuntos aquí separados, pero que también se unen en este asunto. Y yo creo que por ahí deberíamos de tratar este episodio del podcast. Es el primero, la pregunta es cuándo deberíamos de abrir. Y yo creo que, como bien has dicho, o sea, no hay una respuesta correcta o incorrecta, porque cada caso es muy particular. Y yo creo que de ahí tenemos que partir. Cada iglesia, cada iglesia y cada cristiano, cada uno de los líderes cristianos en cada lugar tienen una situación particular muy diferente al resto. Y de eso depende mucho tu respuesta. Yo creo que lo principal es que cada líder, cada organización, cada iglesia tiene que decidirlo de acuerdo, no de acuerdo a lo que otro está haciendo o no está haciendo, sino de acuerdo a usar la sabiduría pues que Dios nos ha dado y tratar de llegar a una decisión acertada o la mejor decisión posible. Entonces yo creo que para mí la respuesta es si deberíamos de abrir las iglesias ya o no. Creo que cada iglesia tiene que decidir eso y de acuerdo a su situación particular. Entonces yo creo que esa es la primera cuestión. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, y yo creo que pueden haber pastores que están escuchando esto. Yo te diría, como pastor, tienes que estar en lo secreto de Dios, escuchar su consejo, no dejarte guiar por posturas de todo tipo, posturas políticas, posturas teológicas. No permitas que tu carne se involucre en esta decisión y ten corazón pastoral. Piensa cómo puedes amar más a tus ovejas. Muchos pastores pueden ver que evidentemente su iglesia está siendo afectada por no reunirse y porque quizás no tienen ni siquiera la tecnología o para poder hacer esto. Entonces han decidido reunirse y muchos con protocolos, etcétera. Hay otros que ven que su iglesia está firme, está caminando. Hay gente que plantó iglesias hace 6 meses y tienen 10 personas. Hay gente que iglesias dejaron de existir seguramente en este tiempo ya por lo mismo. Iglesias nacientes. Hay gente que tiene 2000 miembros y o sea, son diferentes contextos. Eso como pastor, que sea el Señor que te lo diga, que sea su Espíritu Santo quien te guíe. No dejes que nadie esté sobre tu conciencia si no es el Espíritu Santo. Y si tú eres miembro, pues lo mismo, pero aquí va otro elemento. Respeta la decisión de tus pastores, de los ancianos de tu iglesia. Sométete a tu autoridad en el buen sentido. Y es ahí donde yo tengo un problema con el asunto de John MacArthur. Quiero aclarar algo. Yo sé que MacArthur tiene un chorro de haters en todo el mundo, pero yo respeto un chorro a John MacArthur. Es más, quiero a John MacArthur. Mi preparación teológica, pues las bases de mi preparación teológica fueron bajo el sistema académico de John MacArthur, bajo su teología. Muchos dicen que porque soy dispensacional, pues porque comí de John MacArthur, ¿no? Y digamos que ahí se estableció mucho de
de mis bases teológicas. Entonces, lo respeto mucho. Yo sí lo valoro como un gran teólogo. Sí lo valoro como un hombre que ha marcado la historia teológica. Sé que muchos me van a criticar por esto, pero yo creo que es un teólogo histórico, o un predicador histórico, o un pastor histórico, como que quieras llamar. Entonces, le respeto muchísimo, le admiro muchísimo. Otra cosa, que yo no puedo juzgarle como persona. Puedo tener opiniones, pero solo sus ovejas pueden tener una opinión clara de él como pastor. Te digo porque ahorita todo el mundo quiere meterse en la cabeza de los demás, ¿no? Dicho eso, el tema con esta decisión de John MacArthur es que su comunicado o su manera de exponer su verdad es controversial porque suele imponerse sobre las conciencias de los demás. Es decir, si tú lees su comunicado, te hace sentir que eres el peor cristiano, sin reuniendo, pues. Porque está muy bien redactado aparte. Pero no da lugar a la flexibilidad. Y eso es lo que quizás le ha cerrado muchas puertas con otros ministerios. Lo que tú dijiste, su decisión es muy radical. No le da lugar no hay espacio para discusión, para que cada quien decida lo que estamos diciendo. Es muy, muy radical, ¿no? Es muy radical. Y eso obviamente afecta en que mucha gente que de por sí quizás no lo traga, pues todavía le tire más. Y entonces hay muchas ovejitas que ya se suben al tren de MacArthur. Entonces, esto es como aprovechan para decir, MacArthur, y sí tiene razón. Entonces, si MacArthur hubiera dicho lo otro, igual probablemente hubieran dicho, sí tienen razón, porque normalmente estos hombres son influencers, aunque no quieran serlo, ¿no? Estos hombres tienen peso, su voz, su palabra tiene peso, y casi uno anda esperando, y cuál va a ser la respuesta de John Piper, y cuál va a ser la respuesta de X teólogo de tal movimiento, de tal confesión, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen peso estas personas, y es ahí donde pues el mundo es peligroso, el mundo teológico es peligroso en ese sentido. Yo respeto, no puedo entender todo el contexto de su declaración. Sí se me hace demasiado radical. Sí se me hace un poco irresponsable, tengo que decir. Seguramente me puedo equivocar. No estoy diciendo que esta es la verdad. Yo vi la foto y digo, seguramente su contexto inmediato como pastor es diferente a mi contexto inmediato como pastor. Yo estoy en una comunidad pequeña donde la gente ha sido fuertemente golpeada por COVID, donde tengo gente que es muy vulnerable a este virus, y yo de ninguna manera me imagino una reunión con casa llena y gente sin cubrebocas, de ninguna manera. Pero yo soy yo y estoy acá en mi contexto, y dijimos que cada quien en su contexto, ¿no? Pero el tema es que mucha gente lo va a respaldar solo porque lo dijo él, y mucha gente lo va a atacar solo porque lo dijo él. A MacArthur lo tratan de supremacista, de pastor de ultraderecha, ya sabes, ¿no? De blanco que odia a los migrantes. Ahí pueden acusar de 100,000 cosas, ¿no? Entonces hay gente que está esperando ese tipo de cosas como para confirmar pues todo lo que quieren decir acerca del pastor John MacArthur, ¿no? Entonces creo que por eso me encantaría que este tipo de cosas no pasaran, que la controversia se evitara, pero bueno, es lo que es, y pasó, y estuvo en boca de muchos. Entonces también despertó una discusión que creo que es importante, y es importante que tú como pastor y como miembro te informes que no hay una sola postura. No hay una sola postura, ten cuidado con eso. No es solo esa postura, y no es la única postura bíblica. También hay otros puntos de vista,
Y también hay un contexto de por qué MacArthur toma esa decisión y hay que entender que hay contextos. Entonces no puedes tú leerlo así a simple vista. No sé cómo ves tú, Carlos. Sí, yo creo que cuando yo leí el comunicado de John MacArthur, luego leí un par de artículos más sobre esto y escuché un podcast de Doug Wilson que apoyaba esta decisión de John MacArthur y prácticamente le hizo un podcast en homenaje a John MacArthur a pesar de tantas diferencias teológicas que tienen. Y traté de entender, quise tratar de leer y tratar de entender un poquito el contexto de todo lo que en Estados Unidos ha pasado en los últimos años, porque realmente nos remitimos a eso en los últimos años. Todas las leyes que el gobierno ha aprobado, todas las leyes que el gobierno no solo ha aprobado, sino ha promovido, cuestiones con el aborto, con el homosexualismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que mucho de la posición de estos líderes cristianos en Estados Unidos tiene que ver mucho con esta oposición al gobierno. O sea, es como una respuesta que tratan de tomar esto como un punto de práctico en el cual dice, ¿sabes qué? No nos vamos a someter a lo que dice el gobierno, sino a la palabra de Dios. Y esto es en todos los aspectos. Ahora, no estoy diciendo que está bien, para nada. Yo igual considero también que no estuvo bien. O sea, si a mí me preguntas, oye, ¿tú hubieras hecho lo mismo en lugar de John MacArthur? Bueno, si yo fuera John MacArthur, no hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que yo quizás no lo hubiera hecho, porque las cosas en California están feas con el COVID-19. Es una iglesia muy grande. Yo estuve en esta iglesia. Tuve la oportunidad de visitar una vez esta iglesia en Los Ángeles y ver a John MacArthur en vivo. Y es una iglesia muy grande. Es una iglesia que tiene muchísimos servicios y lo que más me llama la atención es que creo que es una iglesia que tiene todos los recursos para buscar una alternativa diferente, como los servicios en línea o cualquier. Creo que tienen tantos recursos que pudieron haberse ideado un mejor plan que hacer esto. Y creo que mucho Como tiene que reuniones ver al aire también libre, ¿no? Sí, yo creo que pudieron tener mil y una formas de hacerlo mejor. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con que sabemos que John MacArthur es muy conservador en cuanto a la liturgia. Yo estuve en la iglesia y eran puros himnos los que se cantaban. Ahora, si te gusta está padre, pero pues sabemos que en momentos en los que necesitas ser flexibles con la liturgia, entonces terminas fallando y no puedes ser tan flexible. Y yo creo que también eso está pasando factura. Yo creo que para muchos líderes de Grace Community Church era muy complicado mantener la iglesia sin tener la liturgia de Grace Community Church. Yo creo, no sé, no quiero tampoco meterme a juzgar a la iglesia o al movimiento, pero yo creo que también tiene mucho que ver ese contexto denominacional que no les permitió hacer o buscar otra alternativa a esta situación. Sí, y otra vez, respetamos, es su llamado. Digo, ellos son gente que ama a Dios, que ora, que lee, que busca la dirección del Espíritu Santo, y nosotros no nos vamos a meter en ese asunto. Entonces, ¿y cuál es el tema de toda esta gente que obviamente dicen algo y la gente lo retuitea y lo repite y va a hablar de eso? ¿Cuántas veces me acuerdo cuando acusaban a John Piper de practicar lectio divina y empezaron a satanizar como si esta práctica era una práctica satánica medieval donde invocabas a no sé qué, y en México, ¿no? Cuando Jesús Adrián Romero habló de que él celebraba Halloween, híjoles, se puso de cabeza al mundo. ¿Por qué? Porque esta gente dice algo
y todos sentimos que debemos de marcar una posición respecto a ellos, ¿no? Pero esta es una discusión que está latente, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una guerra de poderes, como tú dijiste. Quizás en otro punto hablemos de esto, y por eso tu contexto quizás va a ser complicado entender todo lo que está detrás de la decisión de este grupo de líderes de Grace Community Church, pero hay mucho de política ahí, y no en el mal sentido, pero sí hay una guerra contra el Estado que se está librando ahora mismo en Estados Unidos, y una guerra incluso espiritual, tengo que decir, de la que a lo mejor sería irresponsable ahorita hablar así superficialmente. Sin embargo, ahorita cada uno tiene un contexto distinto, pero tiene que ver yo también todo esto, y ya poniéndolo para ti, con esta suerte de enfoque pastoral, ¿no? Un enfoque pastoral y un enfoque otra vez teológico, litúrgico, y también tu entendimiento desde el principio de si Dios podía moverse en este tiempo sin reuniones presenciales. Si tú no lo creías posible, obviamente, pues seguramente incluso ya regresaron, ¿no? Y se respetaba. Si tú lo creías posible, seguramente puedes descansar ahora mismo en esto. Pero también el corazón pastoral, que en una iglesia mucho más grande quizás es diferente a gente que lloró la partida de sus miembros, pérdida de sus miembros. Yo siempre me ha llamado la atención cómo a veces hablamos a la ligera de porcentajes, ¿no? Él dice que el gobierno mintió, ciertamente el pronóstico de muertes fue mucho mayor del que realmente fue al final, ¿no? Pero igual pienso en la gente que puede decir, oye, pero mi familiar murió. O sea, no puedes hablar de eso como, murieron poquitos, pensamos que iban a morir muchos más. Y otra vez, sé que es una respuesta a lo que ellos consideran que es un engaño del gobierno para someterlos, pero también sé que hay veces hay que tener tacto pastoral para manejar este asunto. Ahora, tiene que ver con un tema escatológico también. Hay mucha gente que está hablando de una conspiración, del nuevo orden mundial, lo que hablamos, ¿no? Entonces, todo eso también es como un tema de no vamos a permitir que nos sometan ahora y ya sabes, ¿no? Que el cubrebocas era como el 666, solo podías comprar con cubrebocas, te decían. No sé si escuchaste eso, que era como el sello de la bestia. Y que solo podías comprar, sí, ya ves que dijeron que no podías comprar sin cubrebocas, bueno, sí. Esa era como la restricción del apocalipsis. Entonces es como igual, sí. En algunos casos se puede dar como este temor de decir, si nos dejamos de reunir, entonces le habremos entregado las llaves de la iglesia al Estado. ¿Y eso qué? O sea, la realidad es que creo que hay un problema, porque en el Oriente y en otras partes del mundo la gente se está reuniendo aún cuando el Estado está prohibiéndolo, y esas sí son circunstancias radicales. Y aquí, porque nos dejamos de reunir 3 meses, 4 meses y podemos hacerlo en línea y podemos hacer 1000 cosas, sentimos que el Estado nos robó la iglesia y que está en peligro el avance de la iglesia, el avance del reino, y como que se nos olvida pues la historia de la iglesia, papá. O sea, la gente perseguida, huyendo, escondida, y el reino avanzando a todo lo que da. Entonces también es como, híjoles, Dios es soberano. Pero ¿sabes qué? Yo creo que unido a eso también hay... Yo creo que muchos cristianos, muchos pastores y muchas iglesias probablemente estén en una posición de querer jugarle al mártir. Me explico. Como estás tan alejado de una realidad de persecución, ya a veces tú dices, no, sabes que yo sí voy a ser radical y yo sí voy a abrir mi iglesia y eso. Y déjame, si estás escuchando a algún hermano esto y tú quieres abrir tu iglesia simplemente por eso, sabes que no le juegues al mártir. Eso no, así no funcionan las cosas.
Ahora, yo sé que hay mucha gente que está regresando ya, o sea, literal en estas últimas semanas yo conozco ya iglesias que están regresando y yo creo que está bien, o sea, no, yo no voy a decirle a nadie, sabes que no lo hagas porque yo no conozco la situación. Yo tengo un amigo que no tiene mucho que empezó a plantar una iglesia, su iglesia es muy pequeña todavía, y ellos ya abrieron creo desde hace un mes, y él me platicaba que en la comunidad, en la ciudad donde están, realmente no hay muchos, o al menos no tienen muchos conocidos con coronavirus y no hay muchas, la situación no está tan fea, pues. Y dice, y decidieron abrir, no son muchos y toman sus medidas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos, cada situación es muy particular, o sea, no, nadie más puede decidir por ti. Pastor, líder de iglesia, nadie más puede decidir por ustedes. Ustedes son los que tienen que tomar la decisión, considerando cómo está la situación en su ciudad y considerando pues, diferentes factores. Claro, aquí estamos hablando de la motivación detrás, no de reunirse. Yo igual conozco un chorro de amigos y chorros de iglesias que ya se están reuniendo, pues porque los tiempos parecen indicar que ya se puede, ¿no? Que en algunos sitios con protocolos, con esto, pues ya se puede. Hay gente que lo está haciendo más arriesgado que otros, qué sé yo, o sea, probablemente yo no sé, en un mes, quizá ya nuestra iglesia igual pueda reunirse, no lo sé todavía porque acá donde vivo, pues las cosas sí están bien, bien complicadas todavía, ¿no? Pero conozco amigos que no, y conozco sus motivaciones y son totalmente sensatas y correctas. No estamos en contra de volver a reunirnos, sino de las motivaciones. ¿Por qué te estás reuniendo? Algunos errores podrían ser porque leí que alguien más se reunió, eso está mal. Porque tengo miedo, eso de que mi iglesia deje de existir, eso no está tan bien, porque las finanzas están mal, eso está muy mal, volver a reunirnos. Si te estás reuniendo porque el Señor ya te marcó los tiempos de que debes de reunirte y porque en oración con tus líderes ya decidieron, excelente, que Dios te ayude, que guarde a tu iglesia, gracias a Dios, sí, porque también creo que en algún punto tenemos que dar un paso de fe y asumir la responsabilidad de cuidarnos, ¿no? O sea, no vamos a estar encerrados para siempre, ¿sí? Sin embargo, sí hay mucho discurso manipulador detrás de esto, muchas conciencias que fácilmente son acusadas solo porque alguien te mete presión o porque le tienes miedo. Mira, yo te puedo decir como pastor, jamás me dejé de reunir porque el gobierno me lo prohibió. No, en sabiduría creíamos que era correcto cuidarnos y cuidar a nuestra gente. Y el gobierno acá, donde vivo, ya autorizó reunirse. Y nosotros no nos estamos reuniendo porque consideramos que todavía no es sabio. Podemos equivocarnos, por supuesto. Pero no debe ser eso. O sea, el gobierno no tiene poder sobre la iglesia y nunca lo tendrá. Y lo demás, pues ya son diferentes motivaciones. Queremos que seas libre y queremos que respetes la decisión de tu pastor. Queremos que estés tranquilo. Y la realidad es que dentro del marco de la eternidad, esto es un granito de arena 2020. No creamos que la iglesia comprada por la sangre de Jesucristo está en peligro. Está mal si pensamos eso. El Señor edificó la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando haya que pelear, lo pelearemos. Cuando haya que oponernos al gobierno, lo haremos. Cuando haya que resistir los embates satánicos de un sistema político, lo haremos. De la persecución, igual. O sea, pero este no es ese momento, pienso yo. Todavía no es ese momento. Y creo que podemos estar tranquilos que tarde o temprano todo volverá a la normalidad. Sí, yo creo para terminar solo recordarles que tenemos que en este tiempo tratar de ser comprensivos con las decisiones que otros tomen y no estar juzgando es muy importante. Yo creo que pues, lo que venimos diciendo aquí, cada caso es particular, cada
iglesia está en un contexto particular y tú no deberías de decir, oh, mira, que ellos ya se empezaron a reunir, entonces están haciendo mal, que incongruentes o que faltos de amor por los hermanos, etcétera, etcétera. O aquellos que no se están reuniendo todavía y podrías decir, no, mira, no, ¿sabes qué? Vamos a evitar eso, vamos a evitar eso. Es un tiempo complicado que para algunos está siendo más complicados que para otros. Entonces, hay que pensar en eso, hay que pensar en los hermanos que están sufriendo en otras partes y los hermanos que están realmente pasándosela duro y viéndosela duro con esta situación del COVID-19. Si tu ciudad está muy bien, si tu iglesia está muy bien, las cosas no están tan feas, pues sabes que dale gracias a Dios y evita juzgar lo que probablemente no conoces a fondo no conoces realmente el contexto a fondo de lo que está pasando. Sí, empatía, amor, unidad, se necesita más que nunca y siempre, porque vamos a estar peleando y otra vez queriendo imponer nuestras posturas sobre un rebaño que no nos dejó Dios a nosotros, molestando y creando ruido en corazones de los que Dios no nos va a pedir cuentas. Entonces eso está mal. Como siempre decimos, vivan y dejen vivir a los otros, que cada quien tiene su pastor y si el pastor falla, él rendirá cuentas, ¿sí? Pero no es tu problema, a ti no te incumbe. Tú ora por los tuyos, por tu iglesia y ora por la iglesia en todo el mundo y ámalos y ve cómo puedes servirles. Y así será una iglesia más unida y por supuesto un mundo mejor. Esperamos que pronto esto pase, que pronto todo esté bien, que pronto las iglesias vuelvan a esa gente que incluso no está llegando todavía, vuelva a llegar, que el Señor nos muestre que esto fue solo un momento para enseñarnos muchas cosas, pero no fue el final de la iglesia. Esperamos que te haya gustado este tiempo. Ya sabes que puedes escribirnos, también sabes que puedes estar en desacuerdo con nosotros y no pasa nada, igual te amamos y esperamos que igual nos ames, aun con nuestros puntos de vista que podrían no gustarte a veces. Sigamos manteniendo ese buen rollo aquí en esta comunidad de Contextico. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo episodio.